encontramos en otra entrevista del Mostrador TV. Hoy día estoy con el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ministro, ¿cómo está? Bien, Marcela, ¿cómo está? Ministro, lo primero que le quiero preguntar, ¿le cambió mucho la vida al asumir el Ministerio de Defensa? La última vez que nosotros conversamos en esta misma instancia, usted era presidente de Renovación Nacional, era diputado de Renovación Nacional, bastante mediático y generando además mucha pauta y mucha polémica y mucha debate dentro de su propio sector. Entonces, por eso le pregunto, ¿le ha cambiado mucho la vida? Obviamente son roles completamente distintos. En el día a día, las jornadas son distintas. Ir al Congreso 2 o 3 veces a la semana, o al Paraíso, etcétera, es distinto, pero además el rol es muy distinto. Ahora no estoy en la misma contingencia en que estaba antes. Hoy día tengo otros temas de contingencia que no eran los del presidente del partido, pero es una labor muy bonita y estoy contento acá. Un giro enorme, obviamente. Esto se termina la participación quizás en temas político-partidistas, paso a la discusión de temas más de gobierno, sobre todo en defensa, y además de eso, bueno, aquí en este cargo específico, en este ministerio, hay que tener harto cuidado también en cómo se abordan los temas, porque hay instituciones que dependen de este ministerio con las que también hay que tener ciertas referencias, digamos. En eso le quería preguntar al tiro, ministro. Se supone que a usted ya, ahora ministro canciller Andrés Alamán, los incorporaron al gabinete precisamente para desactivar un conflicto en Chile Vamos. En ese sentido, ¿considera correcto, defiende el hecho de que usted, como el ministro Alamán, puedan hablar de política contingente, dado lo delicado de las carteras que ambos tienen a su cargo? El presidente, cuando me invitó a participar en el gabinete, me señaló que la invitación era pensando en repetir lo que él hizo en 2011 cuando hizo un cambio de gabinete, incorporando algunas figuras que estaban en los partidos o en el Congreso, y con la finalidad, ¿cierto?, de hacer enfrentar con figuras distintas esta segunda etapa o esta última etapa del gobierno. Por lo tanto, no es para callarnos, no es para que no pudiéramos sacarnos de la contingencia en la que estábamos. Obviamente hay restricciones. Yo no voy a opinar respecto de lo que va a hacer o no va a hacer el candidato tanto. Mi contraparte aquí son más técnicas que políticas y por lo tanto respecto de la oposición el diálogo es distinto, etcétera. No puedo entrar en los mismos temas que estaba antes. Eso no hay discusión. He tratado de tener mucho cuidado de eso en las entrevistas. En la primera entrevista, claro, se abordaron algunas cosas un poquito más políticas, pero tampoco entré en la arena electoral o en la partidaria misma. Solo se me pregunta, ¿no es cierto?, respecto a lo que estábamos tratando de construir, si eso seguía, y la respuesta sigue siendo la misma. Sí, en mis pocos ratos libres quiero seguir ayudando en lo que se pueda a construir cierta mirada de centro-derecha, pero más allá de eso no me meto en la contingencia política partidista. No me puede decir que le parece que Lavín ahora sea socialdemócrata, entonces. Me lo preguntaron en la mañana, ayer también me lo preguntaron varias personas, y la verdad es que es legítimo que Joaquín señale eso. Yo no le veo el problema. No voy a decirle si es bueno o malo, porque tengo grandes amigos que son socialdemócratas. No en mi coalición, pero me gustaría que alguna vez pudiéramos estar en la misma coalición. Gente, además, que en algún minuto participó, no sé, en Expansiva, por ejemplo, que se acuerda, que muchas veces hoy día parecen estar más a la derecha que nosotros, o que algunos de la ¿Pero usted no cree que ser zigzaguear, que es un zigzagueo político como criticó Evelyn Matei, del gremialismo a la socialdemocracia, no cree que es más pragmatismo político, un interés electoral? No, es legítimo. Yo creo que es legítimo. Yo no soy socialdemócrata, respetando mucho la socialdemocracia, soy de centro derecha y eso no está en discusión. Y dentro de la centro derecha, quizás si tuviera que definirme, quizás soy social cristiano. La verdad que no he evitado esa definición, pero no soy de centro derecha. Ahora, es legítimo. Yo no voy a criticar a Joaquín y tampoco lo habría criticado si siguiera siendo diputado y presidente del partido. Le habría contestado exactamente lo mismo a Marcela.
Usted, en este minuto, ya que estamos hablando de la derecha, ¿usted considera que con su ingreso al gabinete, la que se llamaba la derecha social quedó huérfana? Se lo pregunto porque una vez que fue el cambio de gabinete, va a cumplir usted un mes ya en el ministerio, hubo una sensación de bastante orfandad política al interior de Renovación Nacional, en el sector que usted lideraba, tanto en parlamentarios como en dirigentes de base, como en militantes, en términos de la visión, el discurso, los temas, la forma en que usted los planteaba, la misma dirigencia del partido. En ese sentido, ¿cree que quedó huérfana la derecha social, que no ha habido todavía alguien que se instale ahí para tomar el testimonio, como se dice en términos atléticos? Hay mucha gente valiosa que sigue en el partido y en primera línea. Diputados, senadores, el senador Sandola, los diputados encabezados hoy día por la vicepresidenta Paulina Núñez, alcaldes, Germán Codina, Felipe Alessandri, Castro de Talca, muchos alcaldes, la verdad que voy a omitir a 30 alcaldes, centenares de concejales que se identifican 100% con lo que estábamos haciendo, y ellos van a continuar con esa labor. Porque, claro, yo estaba como figura visible, me tocó en algún minuto estar ahí como florerito de mesa, es cierto, pero eso no son proyectos personales, no son proyectos individuales, son colectivos, y en ese contexto de un proyecto colectivo hay mucha gente que va a seguir con esa misma dinámica y dándole mayor profundidad además, y colaborando en una coalición amplia que es la coalición de nuestro gobierno, Chile Vamos. Por lo mismo, le pregunto, a final de años, Renovación Nacional va a buscar un nuevo presidente. Se postergó esa decisión y Provence va a quedar de interino hasta ese minuto. Ya algunos han planteado y postulado a Diego Paulsen, actual presidente de la Cámara de Diputados, como alternativa del otro sector de Renovación Nacional. ¿Usted tiene candidatos? Algunos en Renovación Nacional dicen que Paulina Núñez, la actual vicepresidenta, y diputada, debería ser su natural sucesora. ¿Le parece a usted bien esa idea? ¿Cree que es la persona? Mire, como ministro obviamente voy a intervenir poco en lo interno del partido, pero como expresidente y después de todo el trabajo que hicimos, Cristian Monker primero como presidente, yo secretario general de su gestión y después presidente yo mismo, en donde el partido, cuando empezamos esta gestión, porque yo también participé de las anteriores, el partido estaba con 12 diputados, poco alcalde, poco concejal, y después de 3 años de trabajo somos el partido más grande en todos los aspectos, en todas las elecciones. Bueno, obviamente me interesaría que alguien continúe con eso. No es mi rol como ministro de Defensa y tengo que cuidar mucho aquello. Ahora, usted me nombra a Diego Paus, un gran diputado, una persona que tengo precio personal. No sé si ellos van a ser candidatos. Él es presidente de la Cámara hoy día. Me imagino que no va a ser candidato a presidente del partido mientras siga siendo presidente de la Cámara. Y en eso es un tema que tendrá que definirse en los próximos meses. Y no hay duda que Paulina Núñez identifica 100% lo que yo he hecho estos años. Y una persona muy cercana conmigo. Y yo creo que sería bueno que Renovación tuviera una mujer presidenta del partido. Y eso se verá en su minuto. No hay duda que es muy cercana conmigo. Aún no hay inscripción de listas, pero... Y en su minuto yo voy a conversar en la interna y en los ratos, insisto, en el rato libre con mi dirigente, los militantes de Renovación, a quién voy a apoyar en esa elección. Pero no hay duda que Paulina Núñez sería una gran presidenta del partido, lo que no desmerece a los demás posibles candidatos. Ministro, lo llevo de plano a un tema que va a ser el que va a marcar la agenda, que es el paro de los camioneros. Y quería hacerle el siguiente planteamiento. ¿Considera que el gobierno ha tenido un doble estándar o ha sido débil ante la presión que han ejercido los camioneros y el gremio de los camioneros, sobre todo con el tono de las advertencias y las amenazas, como por ejemplo cuando dijeron que van a cortar la línea de abastecimiento y que van a protestar este jueves 27? ¿Considera que el gobierno se demoró en cuestionar esa presión indebida? No, mire, creo que hemos usado un tono más o menos parecido en el gobierno. Por ahí vi un titular que decía solo una parte de la frase que yo contesté en estos días. Yo he dicho, me pongo en los zapatos de los camioneros, de los conductores, de los dueños, y no puedo no reconocer que son víctimas en estas situaciones. Pero eso no significa, y arregló seguido expliqué, eso no significa que yo esté de acuerdo con, por ejemplo, instaurar estado de sitio por no sé, un mes allá. Eso no significa amenazar con cortar la cadena de abastecimiento, menos en estos momentos de pandemia. Eso no significa varias cosas más.
el diálogo, ellos dicen, se terminó. Bueno, siempre se puede seguir dialogando, el gobierno tiene la voluntad de avanzar en varios proyectos de ley, más allá de que lo pidan o no la gente que está hoy día organizando esta movilización. Y yo vuelvo a insistir, son las víctimas, han sido víctimas en muchos atentados, han muerto camioneros, han herido camioneros, han herido familiares de camioneros, les han quemado su fuente de trabajo. No hay duda que son víctimas, y yo desde ese punto de vista me pongo en sus zapatos y no puedo menos que comprender, ¿cierto?, la desesperación que tienen. Pero la solución para esto está en el marco del Estado de Derecho. Y un paro de ese tipo, y sobre todo amenazando con el corte de suministro, no es lo que corresponde a un Estado de Derecho, y por lo tanto no es aceptable. Y eso el gobierno está trabajando y está dialogando con ellos como dialogaría con cualquier otra organización en paralelo. Mire, hay gente de izquierda que dice, mire, ¿cómo el gobierno dialoga con los camioneros? Y otros de la derecha más dura que dice, ¿cómo el gobierno dialoga con Celestino Córdoba? Este es un gobierno que entiende que para gobernar hay que conversar, hay que dialogar siempre en el marco legal. Ni con Celestino Córdoba ni con los camioneros se van a salir del marco legal, y uno lo que tiene que hacer es buscar salidas razonables dentro de lo que establece nuestro Estado de Derecho. Eso es lo que va a hacer el gobierno y yo lo respaldo. Ministro, pero ¿no cree que hubo un error del gobierno hace un par de semanas atrás cuando se reactivaron ciertos episodios de violencia en algunas zonas y el mismo gobierno avaló, el ministro del Interior avaló la autotutela en el fondo, y se vio a civiles armados enfrentándose a vista y paciencia de carabineros? ¿No cree que ahí hubo un error y se traspasó una línea, y que eso es peligroso en una zona tan conflictiva y donde tiene tantas aristas involucradas? O sea, en cualquier zona, en el marco del Estado de Derecho, pero sobre todo en la Araucanía. La verdad es que no tengo en la retina que el ministro haya defendido la autotutela. No lo sé, no recuerdo alguna frase, pero Marcela, en general, este gobierno, el ministro Víctor Pérez, que ha estado pendiente de la situación del país entero, pero también ha tenido una preocupación especial por lo que pasa en la zona de la Araucanía. Lo mismo la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que ha ido 2 veces en menos de un mes de asumir, que se ha instalado ya por varios días, hace un fin de semana atrás, de manera muy reservada, de manera discreta, para poder conversar y dialogar. Este gobierno ha estado pendiente de eso y comprende el drama que viven miles de personas, no solo camioneros, personas mapuche y no mapuche que son víctimas de la violencia, no solo empresarios, trabajadores también, que hoy día reclaman de que hay que recuperar, ¿cierto?, una convivencia pacífica en la región frente a los violentistas. Yo vuelvo a insistir, lo primero es el diálogo, y las medidas que van a lograr avanzar en esto son sociales, económicas y políticas. Esas son las medidas importantes. La gente quiere, yo creo que hay que volver al plan Araucanía que planteó el presidente, hacerle muchas mejoras. A mí por lo menos me han pedido muchas veces de dirigentes mapuches, y no solo mapuches, que avancemos en cosas simbólicas. También lo simbólico siempre es importante. Y una de ellas, y algo que hemos conversado en el gobierno, y que no hay ninguna resolución al respecto, es, por ejemplo, que haya un feriado el día 24 de julio. A muchos les puede sonar a nada, pero para el mundo de los pueblos originarios, es que haya un día de los pueblos originarios que además coincida con el año nuevo de todos nuestros pueblos originarios, que es el solsticio de invierno, son cosas simbólicas. Entonces tenemos que avanzar en lo económico, social y político. Y luego, respecto de esta minoría pequeñita de personas que determinaron usar la violencia, bueno, las herramientas del Estado de Derecho, policiales, Ministerio Público y tribunales. Es lo que hay que hacer, y lo que está haciendo el gobierno, el ministro Pérez, la ministra Rubilar, etc. El asesinato de Camilo Catrillanca echó por tierra el trabajo del Plan Araucanía. Fue un error haber dejado eso suspendido, no haberlo seguido, no haberlo fortalecido, porque quedó la sensación efectivamente que ese trabajo que había hecho el ministro Moreno quedó trunco, y que finalmente después se quedó el gobierno solo en la mano dura en el tema de la Araucanía, y el trabajo que se venía haciendo de este nuevo trato, de este nuevo entendimiento, de esta instancia de diálogo de todos los actores involucrados, quedó en compás de espera y quedó suspendido. Eso fue un error. ¿Cómo se retoma, ya que usted mismo lo planteó, cómo se retoma en estos momentos? Y le vuelvo a sentir, en el contexto en que esta conversación se está llevando con un paro de camioneros en desarrollo. Más allá de calificarlo de error o no, hay que retomarlo. Y yo creo que el presidente está muy consciente de eso, lo hemos conversado. Hay que retomar la conversación, el plan Araucanía es la base de esa conversación. Pueden haber cosas, ¿cierto?, que
agregar ese plan Araucanía, mejorar en el plan Araucanía, hacer un balance de aquellas cosas que se han ido cumpliendo, porque muchas de las cosas se cumplieron. Las obras públicas, la mayoría ha avanzado mucho. Entonces también hay que hacer un balance de las cosas que se hicieron, que se cumplieron y que están contempladas en ese plan. Junto con eso, obviamente, hay que tener conciencia de que las confianzas están muy resentidas, de lado y lado. No me refiero al gobierno, pero sí de los actores sociales en la zona. Este fin de semana hace una nota en el diario Austral de Valdivia, el fin de semana pasado, Modesto Huachunao es el presidente de la Corporación de Desarrollo de la Araucanía. Yo creo que vale la pena leerla. Él hace un diagnóstico de lo que pasa en la región bastante certero. Entonces, recuperar la confianza es algo que va a haber que hacer con mucho cuidado, no llegar con promesas, no llegar con ofertones, ¿no es cierto?, con listas de supermercados, porque por ahí no se solucionan las cosas. Y la ministra Carla Rubilar, con la coordinación que está haciendo con el presidente Piñera, creo que tiene las capacidades para eso y además la experiencia como para poder retomar ese trabajo. Yo creo que es urgente retomarlo y la voluntad del gobierno es esa. ¿Qué rol puede cumplir Defensa en ese intento y en ese esfuerzo? Y por otro lado, le quería pedir que me precisara, le he visto en otras entrevistas donde ha insistido en que las Fuerzas Armadas no están para cumplir un rol en el conflicto de la Araucanía. Bueno, Defensa tiene un rol importante hoy día a nivel nacional, la Fuerza Armada, en realidad, no Defensa, en el control de la pandemia. Estamos con un estado de excepción donde cada región tiene un jefe de la Defensa Nacional que tiene atribuciones amplias. ¿Y cuál es el rol de la Fuerza Armada en todo Chile, incluyendo la Araucanía? Orden público, sí, orden público. Luego, el control de las medidas sanitarias, eso pasa por desde controlar, ¿cierto?, los salvoconductos donde hay cuarentena, los cordones sanitarios, etcétera, el funcionamiento de los locales de comida, etcétera, hasta el toque de queda en las noches. Eso se está haciendo, y se está haciendo en la Araucanía. El punto es cuando se me pregunta, bueno, ¿las Fuerzas Armadas van a solucionar el conflicto de la Araucanía en términos de orden público, en términos de enfrentar estos grupos violentos? Y ahí la respuesta mía es no, yo no creo que sea esa la solución. Esa labor la debe cumplir la policía. Las policías están preparadas para eso. Perdón, bajo ninguna circunstancia, ministro, o sea, no importa lo que pase en la Araucanía, usted no comparte que en ninguna circunstancia las Fuerzas Armadas tengan que cumplir un rol de orden público, ¿no es cierto? Eso es lo que le entiendo. El orden público lo están haciendo en lo que entendemos habitualmente por orden público, lo que están haciendo en todo Chile. Quiero ser preciso, ¿las Fuerzas Armadas van a llenar una comunidad? No. Las Fuerzas Armadas son las que deberían patrullar los caminos interiores, ¿no es cierto?, donde sabemos que se están produciendo hechos de este tipo. En mi opinión, no, para eso están las policías. Lo que sí las Fuerzas Armadas están, por ejemplo, custodiando la Ruta 5 Sur, han sido atacadas 2 veces en los últimos 20 días, y las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho a defenderse como cualquier ciudadano, y por lo tanto, en ese escenario, este fin de semana hubo disparos de escopeta contra vehículos del Ejército de Chile, la gente que disparó se escapó rápidamente. Hace 3 semanas fue distinto, hay un funcionario herido con una munición que es distinta, ¿cierto?, a perdigones. Entiendo que era una bala, no estoy seguro si es de fusil o de pistola, y eso está no solo siendo investigado, eso puede llevar va a llevar a que las Fuerzas Armadas se van a defender con las armas que usan. Entonces, bueno, ¿se van a defender? Sí. ¿Andan buscando dispararle a la gente? Por supuesto que no. Todos queremos hacer eso, y no depende de la Fuerza Armada, depende de las personas que han tomado la violencia como una herramienta de presión o una herramienta política. Son ellos los responsables de este punto de, ojalá, dejar de lado las y si lo hacen y siguen manteniendo las armas, bueno, tienen que asumir las consecuencias que eso tiene. Pero las Fuerzas Armadas no van a la Araucanía a resolver el conflicto mapuche. Las Fuerzas Armadas están en la calle, en todo Chile, porque estamos en este minuto en una emergencia sanitaria. Ministro, para ir cerrando esta entrevista ya, no puedo dejar de preguntarle, cambiarlo de tema y llevarlo a otro. Ya empezó la campaña del plebiscito, va a ser en 2 meses más. Todo el mundo sabe, usted lo ha dicho manifiestamente antes de ser ministro, cuando era presidente de RN y ahora como ministro, que usted está por la opción del apruebo. Le quería hacer solo una pregunta muy puntual en relación al plebiscito. Las últimas días se ha escuchado al presidente Sebastián Piñera en varias ocasiones hablar de decir que hay otro camino, y que es que el Congreso, y habla de la opción de que el Congreso sea el que vea y revise una nueva constitución.
quería preguntarle qué le parece a usted esa opción, considerando que en el voto se supone que en el acuerdo del 15 de noviembre, en el cual usted fue un gran protagonista, las opciones son convención constituyente o una convención mixta, que es mitad parlamentarios, mitad gente elegida por la ciudadanía. La reforma constitucional está ahí y es la que marca este proceso. Y el presidente lo ha dicho varias veces. Aquí hay una reforma y hay que ceñirse a la reforma que se hizo después del acuerdo del 15 de noviembre. Eso es. Yo creo que no tiene mayor debate hoy día, salvo que las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo distinto, pero yo no veo en el horizonte un acuerdo en ese sentido. El plebiscito del 25 de octubre, ese día el apruebo o el rechazo van a triunfar, una de las dos, obviamente, y se va a determinar si es una convención constitucional o una convención mixta. En ambos casos, ¿cierto? Apruebo o rechazo, yo creo que gatilla cambios en la Constitución, en un caso vía reforma, en el otro caso vía una Constitución nueva. Eso es la reforma a la Constitución que hicimos los parlamentarios con coordinación con el gobierno, le pone un marco a este proceso y eso hay que cumplirlo. No hay mucho más que discutir. El presidente yo se lo he escuchado muchísimas veces. ¿No confunden ese tipo de declaraciones entonces? ¿No llaman a la confusión o es una forma de alinearse tácitamente el presidente con el rechazo, por ejemplo? Es que, honestamente, Marcela, no le he escuchado esa declaración tampoco, pero lo he conversado con él y él tiene muy claro cuál es el cronograma y ha sido muy preciso. Lo dijo en las entrevistas del fin de semana y en actividades que tuvo la semana pasada, por eso se lo dijo, no lo he dicho una vez, lo he dicho varias veces, por eso se lo pregunto. Que no me escuche el presidente, pero no las he visto completas. Mire, aquí es apruebo o rechazo y son esas dos las alternativas. El Congreso siempre ha tenido opción constituyente. Ahora, mire, si no se llegara a hacer el plebiscito porque la pandemia no lo permite, que es la única razón, uno tendría que analizar distintos escenarios. Pero hoy día yo no veo en el horizonte la posibilidad de que no se haga el plebiscito, creo que las condiciones sanitarias van a estar, así como yo he escuchado declaraciones que comparto. Si podemos ir al mall con cuidado, ¿no es cierto?, tomando resguardo, manteniendo distancia de 1 metro, también podemos votar, con mayor razón, ¿cierto? Y por lo tanto creo que el plebiscito se va a llevar adelante, las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante ahí, y vamos a garantizar un plebiscito seguro. Desde el punto de vista sanitario, será la autoridad competente que anunciará todas las medidas sanitarias. Hay sectores de la oposición que son bastante desconfiados y creen que hay un intento del gobierno por deslegitimar el proceso en sí, sobre todo cuando se pone sobre la mesa estas ideas como poner un piso al número de votantes. ¿Ve que hay un ánimo de que el plebiscito postergarlo mejor o efectivamente hay un compromiso real de que se haga precisamente como plantea usted, ministro? Si la gente puede, hemos avanzado una segunda fase y la gente puede ir a comprar a los malls, puede ir a votar con todas las medidas de resguardo. El presidente me ha reiterado varias veces que sus disposiciones a cumplir la reforma y a sacar adelante de manera impecable el plebiscito y lo que viene después. Así que no tengo ninguna duda de que es la voluntad del gobierno, porque él encabeza el gobierno, él lidera el gobierno. Los ministros hemos conversado, hay una buena cantidad de ministros que estamos por el apruebo, hay otro sector que está por el rechazo, pero nosotros no vamos a participar del proceso eleccionario más allá de nuestra voluntad personal, que queremos, que nos gustaría. La verdad que lo que expresamos recién, además, hemos votado palabra tantas veces que todo el mundo sabe lo que pensamos, y por lo tanto la disposición de este gobierno es, al contrario, de buscar postergar, complicar, enredar el plebiscito, es todo lo contrario, que se haga el mejor plebiscito que se pueda hacer en las condiciones que estamos, que sea algo impecable, que no tenga ninguna duda, que no tenga ninguna sospecha de que algo no se hizo bien, porque este proceso gatilla, este plebiscito gatilla, un proceso extraordinariamente importante para la República, para nuestro país, y por lo tanto tiene que salir, ojalá, perfecto. Ministro Mario Desbordes, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV. Muchas gracias a usted, Marcela, y un saludo a toda la gente que nos ve a través del Mostrador.